Hola, Hola, hola Margarita, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? aquí estamos, Aquí estamos. más alegre con el día más soleado desde Chicago, Illinois. Liz Valle. Wow. Brenda Sexo, Alba no frío y yo soy en las montañas de Apalache en el sureste de los Estados Unidos. Y Margarita, ¿dónde estás? Yo estoy en Ciudad de México. Está soleado y estoy dentro de casa. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y aquí Pues estamos. bienvenidos a todos. Vamos a leer nuestro intro y ya empezamos la conversación. Perdón la tardanza. Estamos en lo que va a ser el podcast de Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feminista? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos en todas partes luchando, en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras comunidades. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Les sacamos el jugo de la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! ¿Y cuál es Entonces, el aquí tema? estamos. Sí, aquí estamos. Estoy tan emocionada de tener esa conversación. No sabemos exactamente dónde vamos a llegar, como todas las otras conversaciones, pero aquí tenemos, pues yo digo obispa. Yo sé que no es oficial, porque ahí en la iglesia dicen anciana, algo así, pero realmente para las personas que no son dentro de la iglesia, de la comunidad metropolitana, es como obispo. Entonces, Margarita Sánchez de León, que está con nosotras, estamos pero tan agradecidas que podías tomar ese tiempo con nosotras. Muchas gracias. No, el gusto es mío. Gracias por este paréntesis que ustedes me dan. Y ahora sí que las estaba viendo con su tacita. Me da una pena que yo no me haya hecho un café. Pero bueno. Está bien. Tomamos café después. Sí. Pues yo quería empezar por todo el propósito de ese podcast. Puedo decir que está representada en ti específicamente, porque llegó esa idea después de una conversación con una compañera RJ que está en Costa Rica y después con las compas en Cuba, en Matanzas. Y que me pasa muchas veces yo cuando yo viajo para hacer como talleres o ayudar en cultos, que me llega muchísima persona de nuestras comunidades que me dice a mí, por ejemplo, no es posible que eres mujer y también pastora o reverenda, ¿verdad? Y ya cuando ven que estoy queer, es como se explota la mente, que no es posible que uno puede ser mujer, queer y además como reverenda o teóloga o lo que sea, algo dentro de la fe. Pero ya cuando se escucha una retórica súper feminista, radical, clara, es como no se puede captar y todo el mundo quiere entender, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es? No entiendo cómo puede mantener la política fuerte, feminista, liberación, de una fe liberación, pero también feminista, también queer. Es imposible. Y yo siempre digo, no, que existimos y todo. Entonces Liz y yo empezamos a hablar y trabajar la idea de que, ¿por qué no hacemos un podcast con las personas que admiramos tanto, que viven esa intersección de queer, feminismo y también como de tener fe? Entonces, ya cuando lo pensé, yo estaba pensando en ti, porque no solamente son las personas en sus 20s, yo no.
estoy en mis 20, pero las personas que están diciendo, no, estamos apenas saliendo, no es cierto que siempre hemos existido y que tenemos unos ejemplos muy importantes. Y para mí, tú eres una persona súper importante que nos muestra que ha estado en la lucha, pero dándole en la lucha fuertísimo por tiempo y también manteniendo una vida de fe dentro del queer, feminismo y también la teología. Entonces me encantaría si puedes, hola, si puedes, los niños están por toda parte, mío también está por allá. Sí, particularmente si tienen cerca, si la mamá tiene aquí la tableta, una de las mamás, entonces, ¿sabes? Viene a buscar. Entonces me encantaría que nos hablas un poquito porque tienes esposa, tienes hijos, tienes una posesión dentro de una iglesia como tal, como obispa de un nivel internacional, pero también has estado en la lucha por muchísimos años en esa intersección de fe cristiana y de nuestras luchas de la comunidad LGBT, de las mujeres. Entonces, me encanta, donde quieras empezar, si quieres hablar de la lucha en Puerto Rico, si quieres hablar de la familia, si quieres hablar de la teología queer femenina, lo que deseas, lo que está encima, pero cuéntanos un poco de ti porque estamos demasiado emocionadas de tenerte acá. No, caramba, la emoción es para mí porque de verdad este va a ser un diálogo en el cual yo voy a crecer mucho y voy a aprender mucho de ustedes. En realidad estoy en un momento de la vida donde estoy haciendo mucha reflexión, interiorizando mucho de lo que ha sido el activismo en los pasados años. Un poco hablaba con Liz de eso, estábamos empezando a picar eso antes de esta conversación ya más formal. Pero mira, quizás creo que podemos empezar un poco diciendo que yo vengo de una tradición, de lo que sería la tradición evangélica en Puerto Rico, de los grupos de esa rama del protestantismo que se llamó congregacionalistas y reformados. Eso fundan una iglesia en Puerto Rico que se llamó la iglesia, o se llama la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. De ahí yo vengo y soy una rareza en el sentido que Puerto Rico fundamentalmente hasta los otros días fue básicamente católico. Pero mi familia, yo soy protestante de segunda generación. Eso era bastante raro. Y que significaba que éramos minoría. Una minoría religiosa y una minoría que fue perseguida. No fue tan sencillo afirmarse como protestante en esos principios de, digamos, principios siglo XX, mediados siglo XX. Así que pertenecía a ese grupo minoritario, que hasta ahí era minoritario. Pero además, yo vengo de... yo soy una mujer negra y creo que me afirmo más como mujero, que es el concepto que Siboney me acuñó. Siboney es mi hijo y Siboney un día estaban hablando, mis hijos, que son mellizos, estaban conversando. Y como ustedes ven, ¿verdad? Yo no precisamente caigo en un molde ni muy femenino ni muy masculino, así que como que la gente se confunde. Y entonces estaban hablando de ellos entre ellos. ¿De qué edad? ¿De qué edad es eso? Tenían como unos 5 años. Okay. 5 años. Entre 4 o 5. Y Siboney le dice a Shadi, es que no, mamá Frida no es una... Margot no es una mujer. Ella es una mujer. Y dije, wow, mujer. Me gusta, mujer. Me encanta. Pues yo soy un mujero negra que también en el contexto puertorriqueño trae sus problemas. Porque en el contexto puertorriqueño, bien sabe Liz que decimos que no tiene dinga, tiene mandinga. Que quiere decir que más o menos todos somos cruzaditos, ¿no? Cruzadites. Pero no es así. Hay toda una violencia
muy racializada y ser visiblemente y evidentemente negra es un problema. Así que también vengo de ese grupo minoritario, pero además también en un momento dado políticamente me afirmé como mujer lesbiana. Digo me afirmé, porque en este momento estoy deconstruyendo todo eso de hace algún tiempo ya. Es decir, algunas categorías me son muy incómodas. Las sigo utilizando por razones políticas. Ujú. Porque todavía hay toda una serie de exclusiones, de discrimen hacia diversos sectores. Entonces, cuando eso ocurre, aunque entendamos que somos mucho más y que esas categorías se nos han sido impuestas socialmente, yo he optado por mantener las mismas para mantener una posición política. Entonces, me defino como y me planteo desde una plataforma de caribeña, porque a mí me gusta más decir que soy caribeña, es decir, soy boricua para que tú lo sepas, pero caribeña, negra, mujero, ¿sí? Y además, añádele, porque hay mucha discriminación con esto, soy una anciana, intencionalmente hablando, porque pertenezco a ese grupo que últimamente en este contexto del COVID-19 los hemos visto ser discriminados tremendamente por motivos de la edad. Entonces, y tengo otros elementos que me caracterizan, pero yo creo que esos son algunas de esas identidades en las que yo transito. Digo transito, porque me es muy incómodo colocarme totalmente ahí. ¿Ves? Pudiéramos, yo quisiera ir un poquito más allá con la cuestión de los niños y de la niñez, yo prefiero decir de la niñez, porque hablábamos, ¿no?, de que en Puerto Rico hay algunos sectores cristianos que son más abiertos y pueden decir, oh, sí, nosotros aceptamos a personas queer, nosotros aceptamos a personas homosexuales, pero que no tengan hijos, porque es como que ven que es un riesgo para la niñez. Pero tú esa historia que cuentas me confirma, yo era maestra antes de ser, mi primera profesión es como maestra de las cuantas que tengo, y ya nosotros nos enseñaban que la niñez, ya a los 5 años, que es la edad que estabas comentando, ya saben distinguir género y ya tienen una identidad de género. Y entonces, ¿cómo tú le contestarías a esa persona, ¿no? Que yo cuando voy a la iglesia a hablar de la teología, de la afirmación de identidades, dicen, eso está chévere, pero que no tengan hijos, o que no los dejen adoptar, o que cómo vamos a criar hijos homosexuales, pero está bien criar hijos heterosexuales, ¿cómo me explicas eso? ¿Me puedes decir un poquito más de tu filosofía sobre la formación de identidad desde el punto de vista de la crianza y la niñez? Mira, me lo han preguntado también. Me lo han preguntado no solo por esa razón, sino por decir, pero es que hijos criados en ese contexto sufren, porque son discriminadas. Y siempre he respondido, bueno, si mi papá y mi mamá hubiesen un poco pensado que sus hijos iban a ser discriminados por motivos raciales, los cuales hemos sido, no nos hubieran tenido. ¿Verdad que no? Porque tú no quieres ver sufrir a alguien que tú quieres. En ese sentido, yo creo que el afirmarse el deseo de tener hijos es una decisión de afirmarse como familia, es una de las decisiones más revolucionarias que una persona puede hacer. Y afirmarse como familia, independientemente de que no tengas hijos. Es decir, soy una familia, somos una familia, es una afirmación
para los que se viven desde la queeridad es una afirmación revolucionaria y subversiva. Porque las familias fundamentalmente las hemos afirmado desde la heteronormatividad. Entonces, esto es una afirmación de vida es subversiva. Y creo que el cambio comienza cuando hacemos afirmaciones desde ahí. ¿Y cómo les enseño a mis hijos esta diversidad? Bueno, la tratamos de vivir lo más naturalmente posible en casa. Cuando al principio mis hijas no sabían muy bien cómo referirse a mí, si como mujer o como hombre, yo dije, déjalo. Eso soy, una persona fluida, déjalo. No hay que entrar en una manera específica en un binario. ¿Ves? En esa. Y ellas han ido acomodándose y entendiendo que la humanidad es mucho más amplia de lo que pueden percibir en la escuela. Pero tienes razón, Liz. Cuando tú vas a la escuela, ahí encuentras otra cosa. Ahí hay un problema. Porque la escuela, desde el principio, y sobre todo en el contexto mexicano, que tenemos escuelas que son muy estructuradas en esa línea del binarismo, yo acepto que ha sido un tema un poco difícil para manejar. Sí, pero a la misma vez lo veo crecer con una mente mucho más abierta, mirando que ese espectro humano es mucho más amplio, porque no nos hemos cerrado. Estamos diciendo, no tenemos que ser ni hombres ni mujeres, o sea, ¿cómo tú te ves? Y dejar que ellos mismos, ellas se vayan definiendo desde dónde quieren estar. Sí. Gracias. Sí, no sé, el contexto es difícil. De cómo la escuela, y creo que pasa con muchos otros temas, ¿no? De cómo la escuela destruye lo que uno trata de enseñar dentro del hogar, ¿verdad? Y Claro. yo creo que por eso Alba tomó algunas decisiones difíciles en su vida, que yo admiro muchísimo. No sé si quieres hablar de eso, Alba, porque no nos habíamos puesto de acuerdo, pero a mí me parece admirable y digno de compartir también cómo es que tú has manejado eso. Me gustaría que compartieras algo, Alba, porque así nosotros ahora estamos en un proceso de mirar. Este COVID-19 nos ha hecho, pero un momento, quizás tenemos que buscar algo diferente que la estructura en donde estamos. Sí. Sí, es que me encanta, enseñaba inglés por 9 años, entonces me encanta enseñar, pero nunca en mi vida pensé en enseñar a mi hija en casa. Ella identifica como ella o ella, pero para mí después, pues para mí estar embarazada y tener un bebé y todo el esfuerzo, nadie me dijo, no es todo lindo, que estás bendecida por Dios, de no sé qué. Fue una maternidad que yo quería muchísimo y yo quería por años y años después de tomar la decisión de tener un bebé. Pero la energía, el esfuerzo del espíritu y del ser, de realmente co-crear un otro ser dentro de mi cuerpo y después darle pecho y compartir mi cuerpo por tanto tiempo, después de eso yo estaba como, jamás voy a permitir que, si está dentro de mi poder, no voy a permitir que algo pase a este ser, porque yo he invertido tanto de mí que yo tengo, es la persona o la cosa más preciosa que tengo en mi vida y yo tengo mucha responsabilidad. Entonces, vivimos en una zona bastante conservador. Yo vivo en un espacio muy rural y siempre yo he tenido configuraciones de familia que incluía más de 2 padres. No es madre, padre y chao. Entonces, para mí siempre ha tenido otras personas, seres queridos que tal vez no son familia por sangre, pero son familia.
Siempre hemos tenido alrededor personas muy cercanas trans. Siempre hemos tenido personas como amantes o parejas, otras personas que forman parte del grupito. Y para mí fue demasiado importante que mi bebé no entrara en un sistema ya de chiquita en que se siente que estaba rara. Sí, yo creo que por donde va Alba me parece muy interesante. Es cuando tú construyes una comunidad muy diversa de apoyo, puede haber una gran diferencia cuando estás en el proceso de tener hijos, ¿sí? Esa diversidad de la que Alba nos hablaba hace una gran diferencia en ese proceso de pensarse y de construirse y de mirar otras perspectivas. Así que un poco yo diría que esa es una clave. Sí. Y la otro reto es el que tú nos planteabas, y entonces, ¿qué hacemos con nuestras comunidades de fe? Que muchas de nuestras comunidades de fe no han dado el salto, ¿verdad? No están ahí. No. Así que es un problema, y yo creo que también va a partir siempre de una decisión. O tú buscas crear una comunidad de fe que te ayude en ese proceso, y entonces hay que pensar en las comunidades de fe, no estas tradicionales donde yo me siento que es el templo, ¿verdad? De las cuatro paredes y el chito y la cruz atrás y yo no sé qué. Es una comunidad de fe, una comunidad espiritual que te acompaña. Y esa comunidad espiritual puede tener distintas maneras, puede ser muy diversa, como estaba diciéndonos Alba. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar más allá de las cuatro paredes. Y cuando digo pensar más allá de las cuatro paredes, son muy intencional, porque las estructuras eclesiásticas casi siempre van a ser muy de apropiarse de una manera de ser. Una definición. Sí, bueno, y sabemos que Alba es Reverend Sex. Ella tienen una comunidad de fe así que no es de cuatro paredes. Nuestra primera conversación de la cuarentena fue sobre su ordenación y yo estaba fascinada como tanta gente llegó. Son de muchos sitios, no son de un sitio geográfico nada más. Alba había hablado con unas poquitas personas que eran como lo que le llamamos en la iglesia que yo pertenezco, le llamamos el consistorio o el consejo, ¿no? En algunas iglesias le llaman la junta, que son las personas que van a mantener pidiéndole cuentas a Alba como reverenda de que estás viviendo según los valores de la comunidad, que no son los valores de cualquier comunidad, son de esa comunidad. Esa sí que es una comunidad de fe sin paredes, literalmente. Y bueno, tan bonito el espacio que creamos en ese momento, que la gente venía donde nosotras y nos decían al final, ¿cuándo se reúnen? ¿Dónde está su iglesia? Quiero unirme. Y nosotras nos miramos, no, aquí estás, eres parte ya de esta comunidad de fe. Entonces nos mantenemos en relación de otra manera, no de una manera tradicional de vamos todos los domingos al mismo lugar a encontrarnos. Es una red social diferente. Y esa diferencia pasa por como tú dices, es comunitaria, como Alba nos está diciendo, es comunitaria. Es de una espiritualidad flexible, porque otra cosa que tienen nuestras denominaciones, las queremos mucho y todo, nacimos allí, qué sé yo, pero nos definen unas cosas en las que tenemos que creer. Entonces es una espiritualidad más libre, definida desde las necesidades de una comunidad y no necesariamente dentro de unos esquemas doctrinarios históricos. Quizás tenemos un continuo con eso, pero que vamos recreando, resignificando.
Nice. Así que por ahí van unas pistas y lo que digo siempre, le digo siempre a los activistas, porque Alba empezó diciendo, caramba, fíjate que hay muchos activistas que se han desvinculado de su fe. Pero yo diría que una cosa que hemos hecho desde las estructuras eclesiásticas es el secuestrarle a la gente su fe, el secuestrarle su espiritualidad y hacerles entender, hacerles pensar que la espiritualidad es dominio de unas estructuras religiosas. La espiritualidad es para todos. Entonces, el llamado es a vivirla ampliamente y fuera de los marcos establecidos. ¿Y qué sugerencias tenías para personas, para esas personas activistas, feministas, las personas LGBTQ más, que nos hemos encontrado una pared en la iglesia que nos dice que tenemos que decidir entre Jesucristo, tenemos que decidir entre la comunión de la iglesia, que tenemos que decidir entre la estructura, la institución de fe, Dios por un lado y nuestra política o nuestras identidades en el otro lado? Entonces, si tú quieres vivir esa vida, tú tienes que vivirlo fuera de la iglesia, o personas que están ya en la iglesia, pero están totalmente encerrados porque no está bien que alguien sepa que la persona tiene una novia en vez de novio. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Porque cuando lo escucho, me siento como alivio en el cuerpo escuchando a alguien de una iglesia y no como una persona cualquiera, porque eso fue la razón porque yo fui al seminario, porque yo estaba escuchando tantas personas diciéndome, no, tú no puedes decirme que yo no voy al infierno porque mi pastor tal y tal me dijo que yo voy al infierno, y ¿quién eres tú? Entonces me puse a pensar, pues, si es el título que se requiere para entender, para poder escuchar la posibilidad de que no somos malos nosotros mismos, bien, yo puedo hacer esto, me interesan mucho los estudios. Entonces, por eso fue a la defensa de la comunidad, porque la razón por la cual yo fui al seminario. Entonces, si estás escuchando a esas personas y sentir, yo puedo sentir en mi cuerpo el alivio de sentir, sí, hay instituciones y para ciertas personas sí, esos funcionan, pero si para mí me han dicho que tengo que decidir entre los dos y yo he decidido vivir mi vida queer o vivir mi vida de activista feminista, y ya me estás diciendo por primera vez que yo no tendría que soltar toda mi fe, toda mi espiritualidad, ¿ahora qué? Ok, como, wow, eso es totalmente como me explota la mente. Para muchas personas se tiene la experiencia así, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Porque no puedo regresar a la iglesia en que no me daba, como no me afirmaba mi lugar ahí. Entonces, ¿cómo uno desarrolla de una idea queer feminista, de la teología queer feminista? ¿Qué hacemos cuando todavía no estamos aceptados en las iglesias, o todavía nos vamos a las iglesias, nos habla del Dios, el masculino? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los primeros pasos o cuál consejo tiene para nosotros? Wow, eso es todo un mundo. Pero primero hay que empezar a decir que tú estás en un camino increíble, un camino creativo, un camino en donde tú, por una opción espiritual, política, ¿sí? Decidiste, mira, yo no puedo más bregar con las estructuras eclesiásticas. Yo me voy a formar, esa es mi decisión política, tenemos que entender, es una decisión política, y yo con otras personas creo una comunidad más allá de las paredes institucionales. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera, en donde hemos optado, algunas personas nos hemos quedado dentro de los espacios institucionales y estamos luchando. Y te digo, literalmente luchando. Porque bien, yo pertenezco a una denominación conocida porque desde su fundación opta por las comunidades LGBTI+.
MCCQ, que es la Metropolitan Community Churches. Sin embargo, dicho esto, también reconozco que en ese espacio muy diverso hay posiciones todavía muy tradicionales que cuestionan muy poco lo que es las estructuras eclesiásticas y quedan en los marcos tradicionales, en la liturgia, en la teología, en la pastoral. Entonces, ¿qué hacemos algunas personas que estamos desde estructuras eclesiásticas que pueden ser más abiertas, más? Lo importante es mantenerse en contacto con afuera, con gente como tú, con gente como Liz. Es decir, nuevamente, es pensar la iglesia como asamblea movible, sin paredes, ¿sí? Como un espacio donde yo puedo encontrar palabra de Dios fuera Sí, en las calles. tradicional. Palabra de la divinidad en las calles. Deus está na rua. Me salió en portugués. Bueno, la divinidad está en la calle. Hoy no podemos salir. La divinidad está en lo virtual, en este espacio. La divinidad nos encuentra de unas maneras tan increíbles que no tienen necesariamente que ver con las estructuras eclesiásticas tradicionales. Está ahí y más allá. y se transforma continuamente. No hay nada más queer que la experiencia de la divinidad, porque es totalmente en todo tiempo transformable. No hay nada más queer que eso. That is so beautiful. Totalmente repensándose y resignificándose en un diálogo con nosotros. Entonces eso es amorosamente queer. Sí. Políticamente queer. Y es hacia eso en donde debemos mirar y buscar y acompañarnos. ¿Sí? Así que, Alba, gracias por eso, Liz, gracias por estos espacios. Es lo que mucha gente necesita, y mucha gente incluso que de todo tipo, no solamente dentro de nuestros marcos de la comunidad LGBTIQ, pero también dentro de muchos aliados, dentro de las comunidades heterosexuales que se están viendo queer. Son queer porque no encajan dentro del molde que se les ha asignado. Entonces ellos también tienen que venir y también necesitan de estos espacios. ¿Cuánta gente yo no he conocido que me está diciendo, mira, Margarita, sí, yo identifico como heterosexual, pero yo no encajo aquí? Necesito. Sí, eso es Liz. Eso soy yo. Exacto. Like, Pues yo mira, no sé qué. necesito otro espacio. Necesito otra. Yo no siento que mi espiritualidad haya eco ahí. Es aquí. Estos son los que tenemos que crear. El COVID-19 nos ha traído tragedias a montón. Pero además nos ha dado la oportunidad de pensar, esta es la sociedad que nosotros queremos. Solamente nosotros podemos relacionarnos en las fronteras que se nos han impuesto. Sí. Quizás hay algo más allá. Sí, hablando de las instituciones, yo creo, porque la forma en que hablas de un espiritual es muy amplia, muy flexible. Y yo no quiero perder la oportunidad porque muchos de nosotros no sabemos, no conocemos una de las cosas de activismo por lo cual eres muy famosa, que es la lucha por el matrimonio igualitario en Puerto Rico.
y para decriminalizar todos los leyes de sodomía. Entonces, porque dentro de nuestras conversaciones muchas veces hablando de esa misma flexibilidad, las personas a veces nosotros sentimos como, ay, pero ¿por qué luchamos por el matrimonio igualitario cuando hay tantas cosas más y es como ser reconocido por el Estado y que no sé qué? Pero yo creo que es muy importante ver cómo hablarlo, porque no es solamente que es una cosa de tener igualdad en los ojos de la ley, porque estábamos hablando de hijos, de la adopción de hijos, de los parientes, de tener dos padres del mismo sexo asignado. Me gustaría escuchar de esa perspectiva de que no necesitamos, no requerimos como las instituciones para hacernos legítimas. Entonces, ¿qué tiene que ver con la lucha por el matrimonio igualitario? Porque yo sé que para varios países en América Central en este momento están realmente luchando con esa idea y como dijo Liz, como tú estabas diciendo que el matrimonio igualitario por ley no es donde está realmente dando la lucha, es lo que significa tener un matrimonio legal para qué significa para los hijos. Eso es la cosa, la adopción y todo eso es donde está como realmente dando la batalla contra la igualdad. Entonces, ¿nos puede quitar qué tenía que ver con tu fe? Porque uno es la política, que por ley debemos tener los mismos derechos, pero para ti, tú entraste no solamente como mujer identificada como lesbiana, pero como pastora también. Entonces, me parece una posibilidad de ver qué es, porque siempre en ese podcast estamos preguntando, pero ¿qué es teología queer feminista? ¿Qué es eso? ¿Y qué tiene que ver con la lucha? ¿Qué es esa teología y cómo nos ayuda en la lucha? Entonces, para mí es un momento tan particular en que tu posición religiosa cambió un poco la conversación de una cosa política y del activismo. Entonces, tú tenías una postura y una posición bastante distinta e interesante por todas las identidades que ocupas o que ocupaba en ese momento. ¿Nos puede contar un poquito? Porque recuerdo contándome un poco de cómo era hablar con el juez y todo, como me pareció como, ¡oh! Todo el mundo necesita saber esta historia ya. Bueno, esa fue la historia relacionada a la lucha que se dio en Puerto Rico para la despenalización de relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Gracias. Eso se logró totalmente en el 2002, fue cuando se logró. O sea, que no fue hace tanto atrás. En realidad lo que hicimos, y siempre voy a hablar en plural. ¿Y por qué? Porque yo creo firmemente, nuestras luchas, aunque hay personas que han sido siempre increíblemente simbólicas y significativas para nosotros, si les miramos desde un microscopio, vamos a ver que esas personas son producto de todos unos espacios comunitarios. Entonces, para mí, lo que hicimos fue parte de toda una comunidad, aunque pudiera tener quizás inicialmente mi rostro ahí, pero toda una gente en donde yo estaba inmersa. Yo era esa gente, y esa lucha era esa gente que tiene muchos nombres. No es solamente Margarita, tiene muchos nombres. Pero en esos muchos nombres lo que hicimos fue decidir, retamos el artículo 103 del Código Penal, y ese artículo era muy difícil porque te penalizaba sobre el elemento de tu sexualidad activa. Entonces, servía como... ¿Qué significa eso? Quiere decir
Es decir, el artículo decía, cualquier persona que tenga relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo puede ser encausado por 10 años de prisión. Ahora el problema es cómo tú te enteras que alguien ha tenido una relación sexual con otra persona del mismo sexo. Es una violación crasa a tu nivel de intimidad, pero ese artículo que estaba en el Código Penal era utilizado para detener muchos de los esfuerzos y derechos de la gente identificada abiertamente como gay o lesbiana o bisexual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mujer iba a reclamar sus hijos en el tribunal y se decía que estaba teniendo una relación con alguien de su mismo sexo, se podía usar en el tribunal. ¿Entiendes? Pero nadie, muy poca gente fue encausada en sí por el delito, pero se veía como un tente, como un aguantar, un proceso de congelar los derechos de la gente. Ajá. Lo que hicimos fue decir, necesitamos a alguien que vaya y diga, yo he violado ese, yo confieso, yo vengo aquí a confesar la violación de este artículo. Organizamos Imagínate eso, una que va para entregarse, me explota la mente. Lo que hizo la comunidad, nos reunimos, lo pensamos, todo esto se dio porque yo fui a hacer una declaración en el Senado en contra de que en Puerto Rico se colocara la definición de matrimonio como se colocara un inciso, un artículo en la definición de matrimonio que decía, los matrimonios no reconocidos son entre parejas del mismo sexo. Eso era una reacción a algo que estaba pasando en Hawái en ese momento. Los activistas de la comunidad LGBTIQ fuimos a la legislatura a decir, eso no es necesario colocarlo, porque la definición de matrimonio dice entre un hombre y una mujer. Colocar ese inciso era discriminar aún más a las personas LGBTIQ. Por lo tanto, fuimos a deponer en contra. Como yo fui como sector religioso a deponer y fui la única en el panel que declaró en contra de ese artículo, entonces el senador que estaba allí me preguntó, ¿usted tiene relaciones con alguien de su mismo sexo? Eso en el contexto de una vista pública en la legislatura de Puerto Rico. Qué fuerte. Yo pregunté si podía tener una aclaración. Me dijo, no, usted contesta sí o no. O se acoge a la quinta enmienda. Y yo reflexioné segundos y dije, sí, yo tengo relaciones con alguien del mismo sexo. Ahora, yo te quiero decir a ti que tú no le preguntaste eso a ninguno de estos que están aquí. Fíjate. De ahí salió, cuando nos reunimos en comunidad, la idea de ir a confesar la violación de la ley. Nos organizamos, todo un grupo de gente, la coalición contra el artículo 103, y usando mi persona, fuimos a confesar esa violación. Yo fui vestida muy sobriamente y fui acompañada de un religioso que es el padre Manuel Olmo, en paz descanse. Fue conmigo en ese proceso. Pero teníamos abogados y todo, fui con mi abogado, fui con mi pastor, fui así. Fuimos a fiscalía, dijimos, yo confieso que he violado el artículo 103. Eso fue un caos. Porque los fiscales dijeron, es que sí, es que tenemos que arrestarla. ¿Qué vamos a hacer con ella?
Llamaron aparte al abogado Charlie Hay Maestre, tremendo compañero, por cierto, también murió. Lo llamaron aparte, le dijeron, pero mira, licenciado, es que hay que arrestar a esta mujer. Se hace una consulta a nivel de la alta esfera de fiscalía que estaba allí y dice, no la podemos arrestar, no la vamos a arrestar. No es que no podamos, no la vamos a arrestar. No la vamos a arrestar porque esto es un caso político. Y se convirtió en la discusión de por qué no arrestaron a Margarita Sánchez. Ella dio, ¿verdad? Él confesó que cuándo y dónde había violado el artículo. Entonces, ¿qué se sacó aquí? Aquí se sacó primero el tema de una religiosa sacando la sexualidad como algo vivo. O sea, los religiosos somos seres sexuados. ¡Wow! Se acuestan, tienen sexo. Pero además, esta que está diciendo que tiene sexo, está teniendo un sexo subversivo, ilegal. ¿Qué hacemos con esto? Eso produjo un escándalo tal que fue cubierto por todos los medios. Eso fue tan escandaloso. Porque, o sea, ¿cómo una religiosa puede, mujer además, uy Jesús, hablar tan abiertamente de su sexualidad? Sí que yo creo que una cosa que hacemos acá es, primero, poner la sexualidad al eje como una cosa que es espiritual, es política, es penalizada, es criminalizada, porque es controlada por las estructuras del Estado, de la iglesia, de la escuela, y ese fue el problema fundamental. Wow. Cuando eso se hizo, eso ocasionó un escándalo tan grande que fue muy comentado, y nosotros seguimos la batalla de denuncia de que el artículo no podía continuar en el Código Penal de Puerto Rico, y se hizo una demanda. Se hizo una demanda que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero que fue desestimada porque no había causa de daño. El daño que nosotros estábamos diciendo, sí se nos está haciendo un daño, y el daño es la limitación de nuestros derechos en función del control de nuestra sexualidad. Que no puede ser una sexualidad hablada abiertamente, vivida tranquilamente, respetada, que tiene que estar siempre escondida. Entonces, eso fue lo que llevó a todo, ¿verdad? Este proceso en donde combinamos, y el aspecto religioso fue muy importante, porque entonces, ¿qué pasó? Mucha gente empezó a llamarme la pseudo pastora. ¿Por qué? Porque ¿quién en el mundo pensaba que una pastora podía hablar tan abiertamente de la sexualidad, y de una sexualidad que en el contexto de Puerto Rico era ilegal? Eso trajo mucho conflicto con muchos espacios religiosos en donde yo estaba, porque yo siempre participé de los espacios ecuménicos. Me trajo muchos conflictos con los lugares religiosos en los que yo estaba en conversación. Porque como una de ustedes dos decía, sí, qué chévere, es mira, gay, te queremos mucho, queer, sí, pero por favor, no seas ni público, no tengas familia, quédate en el armario. Te queremos mucho, pero en el armario. Entonces, cuando tú decides vivir tu sexualidad y tu vida abiertamente, ese es un primer paso de reto y de subversión del sistema religioso, del sistema educativo, del sistema político.
siempre lo digo, el activismo no solamente es irnos a hacer una protesta, el activismo es cuando tú decides vivir tu fe como tú la sientes, cuando tú decides vivir tu sexualidad responsable como tú la sientes. Eso es subversivo. Te voy a decir, Margarita, tu historia me trajo a la mente dos otros profetas muy reconocidos y me hace pensar cómo aún dentro de las comunidades de activistas que estamos, sí, en la lucha todas juntas y juntes, like, estos dobles estándares, ¿no? Por un lado, me recordaste a Jesús, que hubo un momento que traté de buscarlo, no encuentro, pero bueno, hubo muchas veces en la vida de Jesús que ciertos otros líderes religiosos le hacían preguntas para probarle, ¿no? Para ponerlo en 3 y 2, como decimos en Puerto Rico. Y en una de esas ocasiones, Jesús hizo eso que tú que hiciste, ¿no? Él se pensó y les dio una contestación que los puso a ellos en 3 y 2. Entonces ellos dijeron, espérate, ¿qué hacemos? Porque lo admitió. Entonces podemos arrestarlo. Pero si lo arrestamos, la gente nos va a caer encima porque hay un montón de gente que está del lado de él, que no era exactamente tu situación, pero ese acto político subversivo de virarlo para atrás y ponerte a ti a tener que tomar una decisión, ¿qué va a hacer? ¿Me arrestas o no me arrestas? Porque eso va a tener unas consecuencias para ti, para la institución y todo eso, ¿no? Y por el otro lado, el doble estándar que se tiene no solamente con activistas, también con ministros y de la otra manera también, con ministras y con activistas, que a los cuerpos varones se les perdona, pero a los cuerpos aparentemente femeninos no se les perdona estas desviaciones sexuales, porque sabemos y amamos y admiramos a Martin Luther King como una persona que fue una de esas en las que se enfocó. Tu historia, tu cavia, la aclaración que nos hace al principio es bien real en la vida de él, y yo no lo sabía hasta hace 2 o 3 años que empecé a aprender de mujeres negras en Estados Unidos, la historia real de que, mira, Martin Luther King llegó a la reunión donde estábamos discutiendo que necesitábamos una persona que iba a ser nuestro portavoz, llegó tarde a la reunión, ya la estrategia de lucha se había decidido comunitariamente, y cuando él llega, la comunidad decidió que él era la mejor persona, pero fue una decisión comunitaria, ¿ves? Entonces él se convirtió en el portavoz, se convirtió en la marca, se convirtió en el poster child, le dicen en inglés, en esa figura, en esa imagen pública de la lucha que siempre fue comunitaria. Y cuando el Estado trata de buscar evidencia para culparle de otras cosas, lo que encuentra es evidencia de su infidelidad sexual. Sí, sí, sí. Y todo el mundo fue like, ¿y? Todo esto que hizo fue tan grande que ¿qué importa si se las pegó a la esposa? Eso no importa. Ahora, pero con una mujer no le tienen esa compasión, no se la tienen a una mujer. Las mujeres siempre están más, ¿sabes? Y traigo esto para hablar un poco de la interseccionalidad, de la interrelación de las diferentes formas de excluir y de, más que excluir, de penalizar identidades, ¿no? Porque aquí estoy tratando de presentar el argumento de que, bueno, lo mismo que hablábamos de que en las iglesias sí te queremos, pero quédate en el closet, también en la lucha activista es like, oh sí, pero yo voy a, por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres blancas era, sí, somos feministas, pero una vez nosotros lleguemos al poder, tal vez atendemos el asunto de las mujeres blancas. O las feministas de color, podemos decir, sí, somos feministas, pero ay, es que si lo complicamos con lo del sexo y la identidad sexual, entonces no vamos a lograr nuestros objetivos. Mejor quédate tú allá y nosotras aquí la lucha clarita que es de género, que no es de sexualidad. Entonces, si puedes hablarnos un poquito de esa interrelación de las múltiples identidades y de los dobles estándares o triples estándares que tenemos aún dentro de las mismas comunidades de lucha y dentro de las mismas iglesias, ¿no? Bueno, yo lo puedo ilustrar con una situación que nos ocurrió en lo que pasó después de ese activismo que tuvimos contra el artículo 103. Nosotros continuamos con una manifestación que se llama Expresión a las 5. Mira, nos parábamos a las 5 de la tarde, de 5 a 6, originalmente frente
a la Casa de las Leyes, al Capitolio, en esa colinita que hay, que los puertorriqueños saben bien porque es donde ponían los reyes antes. Nos parábamos ahí frente al Capitolio y teníamos carteles que decían no al artículo 103, liberación, bla, bla. Una vez integramos, después la movimos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, al área donde está el tribunal, que es un poquito más adelante. Y habíamos integrado el tema de un compañero que estaba luchando por una discriminación con respecto al trabajo, por ser gay. Y estábamos todos así, en nuestra manifestación, y siempre nos gritaban algo, patos, patas, maricones, mariconas, siempre pasaba alguien que nos gritaba. Ese día pasó, nos gritaron, y alguien, entre los que estaba allí, dice, tenía que ser un negro sucio. Yo me quedé sin aire. Wow, pero espera un momento. Está bien, pero fíjate que ese es un grupo discriminado. O sea, fue tan fuerte que no encontramos manera de articularlo. Todo el mundo bajó la cabeza y nos quedamos tan fríos que no había manera de articular. Pero yo entendí desde ahí que nunca debemos endiosar nuestros movimientos libertarios. Nuestros movimientos de lucha tienen contradicciones internas que necesitan ser analizadas, que necesitan ser reflexionadas. El movimiento LGBTIQ no siempre tuvo un gran amor por la gente trans. Tú estabas hablando del movimiento negro en los Estados Unidos y no necesariamente, y me gustaría hablar desde ahí porque mis compañeros, como la gente de Black Lives Matter, para mí son gente de corazón. Pero el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos tuvo grandes vacíos de discrimen. ¿Sí? El gran organizador de la marcha famosa en Washington fue un hombre llamado Bynard, que era cuáquero y era abiertamente gay. Y siempre y eso era el problema. Fue mantenido, sí, te queremos mucho y gracias por organizar esto, pero quédate por allá, ¿sabes? Porque nos va a traer un problema legal. Con las feministas, en el movimiento feminista es muy diverso y tuvo muchos problemas por la cuestión racial, por la cuestión de orientación sexual y con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que sí nos ha enseñado los movimientos feministas es la capacidad de autocrítica. Sí. Nosotros tenemos que autocriticarnos y saber que los movimientos que hemos estado tienen sus limitaciones y tienen sus estructuras de poder que a veces colaboran con el sistema que queremos transformar. Eso solo podemos lograrlo con unas reflexiones muy profundas, muy al interior nuestro y mirándonos por dónde es que discriminamos. No me cabe la menor duda que yo he tenido mis momentos de excluir. No me cabe la menor duda que he tenido mis momentos en donde he ejercido un poder indebido. El hecho de usar esta cosita que se llama el cuello clerical te da un poder que tú tienes que pensártelo bien. ¿Qué vas a hacer con eso? E incluso para mí ahora es un poco ya empezar a no usarlo. Yo cada vez más no lo uso.
porque es algo que te está autorizando desde unos poderes establecidos. Entonces, cómo nos pensamos y cómo construimos más allá de eso. Sí, es interesante porque esa conversación me hace reflexionar mucho acerca de la relación con instituciones, porque yo uso mi collar cuando voy a una protesta y me van a arrestar, por ejemplo. Claro, Y claro. hay ocasiones en que lo uso porque legitimiza a las personas, porque dicen, no, esas personas en la calle es que no son malas, pero viendo las personas que tienen sus collares, todo su vestuario de clérigo, ya no puede decir que son horribles las personas, que no sé qué, no, que son delincuentes, no. Entonces, es este juego, eso es parte para mí de la teología que es queer y feminista, que dice que no es solamente que un sí y un no, no es un binario de correcto y no correcto, pero es que nosotros tenemos que usar nuestra política para ver cómo movemos con subversión para lograr la libertad, la dignidad, los logros que nosotros requerimos y lo merecemos como hijos de Dios. Entonces exactamente, sí, combatir exactamente. esa moralidad que es como, no. A veces sí. el usarlo es subversivo, otras veces no hay que usarlo porque de verdad es un limitante. Entonces hay que un poco hacer esta teología sin vergüenza, que también a mí se me ocurría teología descarada. Sí. Ustedes saben, las muñequitas estas de la República Dominicana no tienen rostro. Descarada, o sea, no le ponemos rostro a la cosa, pero porque hay mucho ahí. Sí. Y me parece, sí, es eso como hablando, porque muchas personas preguntan, pero ¿qué es esta teología queer feminista? Es eso, ese es otro ejemplo muy importante, es que no tenemos relaciones fijos con instituciones ni estructuras de poder. Estamos siempre moviendo y mirando cómo hacemos, pero siempre con en el corazón del movimiento, en el corazón de la teología, la dignidad y la vida abundante para todos los seres, incluyendo y enfocando particularmente en nuestras comunidades marginalizadas, ya discriminadas, ya dominadas por sistemas de poder. Entonces, no es que es un sí o es un no, es un juego de cómo podemos utilizar todas las herramientas que Dios nos dio para luchar por lo que merecemos solamente por ser quienes somos como hijos de Dios y para la planeta en total. Y parte de eso quiero levantar otro mensaje que escuché particularmente clara de ti, de esa teología. Para mí es importante, teología queer feminista, esa idea que es el patriarcado que nos ha enseñado que hay un líder y es hombre y es fuerte y tiene voz alta y siempre está enfrente del camino, y eso de negar la fama de ser la mujer que hizo tal y tal, para siempre reenfocar en que fuimos una comunidad y yo en ese momento fue la cara porque nos servía a todo el movimiento en ese momento. Es negar ese idea, ese mito que nos quiere decir que yo no puedo hacer nada porque yo solamente soy una persona y yo no tengo poder, o yo no puedo hablar en público, no sé qué. Nos enseña que no tenemos poder y no podemos hacer nada si no somos el líder oficial con título de luchadora, y a veces nos podemos confundir o nos podemos como estar tan llena del poder que nos dice, tú eres la persona, tú eres tan importante, tú eres la pastora, tú eres la que no sé qué, que nos podemos, como nos altera, como alcohol o otra droga que nos dice, sí, soy yo la. E igual como yo estaba pensando también, Liz, en Jesucristo, porque estaba pensando, cuando tú dijiste, Margarita, que tú venías esos son mis comunidades y la gente de donde vengo, y por eso yo estoy así. Y yo estaba pensando en ese momento en Jesucristo, pues claro, tenía mamá que era joven, que era soltera, que imaginando las mujeres y las personas luchando contra el imperio que estaba creciendo a Jesucristo,
Claro que él se terminó siendo Cristo y luchando hasta su vida, hasta su muerte, hasta su resurrección. Claro, porque mira la comunidad de donde venía. Su mamá tenía el nombre María de Luchadora contra el Ajá. imperio. Entonces, imaginándonos como pastores y pensando en esa política queer feminista que traemos con un mensaje de Dios, del amor, del poder, de creación detrás de eso, me parece sumamente importante que sabemos y siempre reconocemos que no somos solas, aunque yo soy la persona en el podcast, aunque tú estás la persona en el púlpito, aunque tú estás la persona enfrente de la clase, que venimos de comunidad y siempre es en conjunto que estamos haciendo la lucha y que significa que cada persona tiene su papel y que cada persona tiene poder inmenso para aportar a la lucha. Y cada una Exacto. de nosotras tiene, cada una de nosotras las personas en esa lucha, tenemos también una comunidad de ancestros. Y siempre le preguntamos a las personas que invitamos, ¿cuáles son tus ancestros que te dan tu filosofía, que te dan tu sabiduría? A veces esos ancestros son académicos, ¿no? Libros que has leído, filósofos, o filosofía, o pueden ser libros de religión o de teología, pero también a veces son las abuelitas o la tía o alguien, ¿no? Un ser humano que tú conoces bien. ¿Quiénes son esas personas que tú sigues buscando, leyendo o escuchando, que siempre tú citas, que siempre recuerdas, qué te enseñaron y cómo esa sabiduría ancestral se ve viva en la lucha que tú aportas a la comunidad? Qué linda pregunta, Liz. Qué linda, porque si hay algo bien importante en las teologías, desde las afrodescendientes, desde las teologías, desde las comunidades originarias, es la memoria, la capacidad de volver y resignificar esa memoria, porque no es que, wow, digamos que todo en el pasado fue perfecto, no, resignificar esa memoria, ese recuerdo y ese diálogo con nuestros ancestros, nuestras ancestras. Para mí, una de mis ancestras, que siempre pienso en ella, es Jacobina de León. Jacobina de León era mi tía. Es una mujer que contra toda adversidad logró estudiar. Se hizo directora de escuela. Y les cuento algo, las tres, nosotras tenemos en común, nosotros, que las tres hemos sido maestres. Jacobina era una maestra de Yabucoa, una mujer muy poderosa, chiquitita, pero muy poderosa, muy poderosa, lo cual me lleva a tu reflexión. Poder tenemos todes. Nunca pienses que no tienes poder. Tenemos poder, y poder de transformar estructuras bien complicadas. Cuando una decide unas cosas, tienes un poder de transformación. Y Jacobina, y ciertamente me acompaña también en muchas de mis reflexiones, el reverendo Juan Antonio Franco Medina, quien fue un gran luchador en contra del sistema del apartheid. Me enseñó mucho de lo que sé sobre la lucha contra el racismo y que siempre fue una voz profética y rechazada dentro de las estructuras eclesiásticas. En este tiempo también me acompaña una voz como Sojourner Truth. Sojourner, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados, Sojourner fue una mujer esclava, consigue su liberación, se fuga y logra
liberar a otros esclavos. Pero hace una expresión fantástica que pasa en la historia como, ¿acaso no soy yo una mujer? Y es un cuestionamiento, ¿verdad?, de lo que definimos como mujer. Si uno estudia bien ese discurso de Sojourner Truth, vas a ver que es un cuestionamiento de lo que se entiende como mujer y racializa también el concepto de mujer. Así que para mí, ese y otros, porque la verdad que es una aura de personas que te acompañan, que están ahí y que ya no están, pero tú las recuerdas una y otra vez. Pero en este tiempo, esa Trinidad, esa Trinidad me acompaña muy fuertemente. Muy fuertemente. Así que gracias por hacer esa pregunta, porque esa es una pregunta muy poderosa y en momentos de mi duda, yo digo que háblame un poco, Jacobina. Sí. Háblame en esta hora. Háblame, Juan Antonio, háblame en esta hora. Sojourner, ayúdame a perder mi miedo. Ahí estás conectando hemos en otros episodios hablado sobre la muerte y sobre la comunicación con los ancestros y recuperar la sabiduría ancestral, ¿no? Que es lo que empezamos la pregunta ahí, pero la manera en que tú lo estás articulando, decir, háblame, Jacobina, háblame, Sojourner, eso es otra práctica que ha sido demonizada, que ha sido marginalizada dentro de las comunidades cristianas. ¿Cómo? Y tú estás descaradamente hablándole a una persona que no está viva corporalmente. Entonces, ¿cómo tú explicas eso a personas que dicen, ay, no, los cristianos no hablan con los muertos? Bueno, los cristianos tienen una confesión de fe que a mí siempre tengo que descaradamente confesar, que siempre ha sido muy problemática, la resurrección. ¿Qué es esto de la resurrección? Eso va a ser bueno. Si no están poniendo atención, si están haciendo otra cosa en ese momento, párate y mira el Facebook Live, porque ya va a venir la noticia del día. Por favor. ¿Qué es la resurrección? Yo no sé. Cada vez que me piden predicar el domingo de resurrección, yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? Pero pienso que la experiencia de la resurrección la tenemos cuando misteriosamente la divinidad se nos presenta en las situaciones más increíbles que podemos pensar. Este domingo de resurrección, yo prediqué, sí, sobre la resurrección, pero pensándola desde un basurero. Desde el basurero de Jardim Gramacho, en Río de Janeiro. En ese basurero, un artista que se llama Vic Muniz fue allí con la comunidad de gente que vive en ese gran basurero de Río de Janeiro. Esa gente rescata lo que ya no sirve, lo que se desechó y lo que murió, y lo vuelve a la vida con un uso nuevo. Y Vic Muniz creó obras con la comunidad de residentes de Jardim Gramacho. Obras artísticas fabulosas, búsquenlo. El documental que relata esto se llama Lixo Extraordinario, búsquenlo. Hace obras de arte esa comunidad con la basura, con lo que no queremos, con lo que se desecha. La resurrección es la posibilidad del regreso de lo que hemos desechado. Y en estos tiempos del COVID-19 se nos ha desnudado
todos los cuerpos que desechamos y basurizamos. Y la resurrección es cuando la divinidad toma esos cuerpos y los hace obras de arte. ¿Qué son? ¿Qué son? Esa es la resurrección. La resurrección es cuando gente, las mujeres de los desaparecidos aquí en México, esas madres van con su pala, porque el gobierno mexicano no está haciendo nada por buscar esos cuerpos. Va con su pala a desenterrar. Y cuando encuentran un cuerpo y le identifican, es en parte una celebración, porque ese cuerpo vuelve a la vida de la comunidad y puede con dignidad ser regresado a la comunidad y celebrado el Día de los Muertos. Eso es resurrección. Esa vuelta a la vida social, político, económico, el neoliberalismo ha desechado. Esa es la resurrección. Y si acaso queremos sexualizar la resurrección, vayamos a una pintura de un teólogo filipino que se llama Emmanuel Garibay y veamos las pinturas que él hizo sobre los caminantes de Maús. Los caminantes de Maús no reconocen a Jesús, ¿verdad? Porque en la pintura de Emmanuel Garibay era una mujer voluptuosa, Jesús negra, con su herida, bebiendo su cerveza con sus amigos, sensualmente. Esa es la resurrección. Y sigues preguntando por qué te piden predicar los domingos de resurrección. Por eso, porque me siento resucitada por esa semana como, ok, ya, vamos, estoy lista. Bueno, gracias de verdad a ustedes. Ustedes me han hecho que esté lista. Gracias, pues, porque gente como ustedes me hace recordar que hay mucha esperanza. Gracias. Gracias a ti por darnos esperanza a nosotros y por convertirte en otra figura adicional dentro de nuestra sabiduría ancestral. Y porque yo pienso que no hay que estar muerto para ser parte de la sabiduría ancestral. Yo no sé ustedes, pero yo digo, otra más para mi nube de testigo. Sí. Ahora traigo tu palabra, ahora traigo tu sabiduría conmigo, tus historias, tu lucha. Wow, que qué nunca bonito. estamos, es que nunca estamos solas, nunca estamos soles. Entonces, parte del propósito de este podcast es de darnos los nombres, las caras también de las personas y la sabiduría y los otros nombres de otras personas, de los artistas, de los teólogos, de los profesoras, de todas las personas que tenemos con nosotros para realmente sentir que todo alrededor, sin saber tu nombre, Margarita, yo siempre he tenido su esfuerzo dentro de mí cuando yo estoy luchando por las mismas cosas que tú estás luchando. Y ya tengo no solamente tu nombre, pero tu voz, tu conocerte como en persona, de verte, de poder compartir ese espacio. Espero que todos los que están ahí en las redes, que aunque no estamos juntos físicamente, que puedes sentir en tu sangre, en tu ser, la fuerza que te llega, porque nunca estamos soles, nunca, siempre estamos aquí y esos espacios nos hace saber más concreta, de una forma más concreta que sí estamos y tenemos nombres como Liz, como Margarita, como Rina, como Damian. Estamos como aquí, Alba, como todos,
Gracias a ustedes. Y para las personas que están escuchando por primera vez, hay otros videos de este podcast que pueden encontrar en la página de Facebook, Teología Sin Vergüenza. También en Instagram, @Teo Sin Vergüenza, en Instagram y Facebook. Puede apoyarnos por donaciones a soulforce.org o encontrar más información de la supremacía cristiana y cómo sabotearlo, y también cómo sanamos de la violencia espiritual. Este episodio, esta conversación de hoy ha estado jugosa como agua de papaya de verdad. Así que merece compartirla. Dele forward, dele para adelante, dele compartir por todas las plataformas que usted conozca para que comparta toda esta sabiduría que Margarita ha compartido con nosotros hoy. Y les pedimos que estén pendientes a nuestra próxima conversación, a nuestro próximo episodio, para que conozca a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! Sí. Gracias, Margarita. Te